2 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista de la jornada y recibimos al secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, Emiliano Mandacen. Como les adelantábamos, ayer FENAPES participó de la reunión con autoridades del CODICEN, representantes de los subsistemas, a propósito de varios temas, entre ellos la situación de violencia relacionada a centros educativos. Me gustaría comenzar por ahí. Bienvenido, primero que nada. Muchas gracias, como siempre, por el espacio y bueno, acá estamos para ir contestando las preguntas que surjan. Ayer, en ese contexto, quienes estábamos trabajando, miembros de la prensa, hablamos de UTU de 2 casos. Un muchacho que entró, un exalumno en Maldonado, agredió a otro alumno que afortunadamente no lo hirió con una tijera. En Las Piedras, un joven entró con un arma en un morral en otra UTU. Bueno, situaciones en el Liceo 20, situaciones de peleas convocadas, consecuencias judiciales, etcétera. ¿Qué lectura están haciendo los profesores de la situación de violencia que se está atravesando vinculada a centros de educación? Bueno, ayer hubo una reunión después de eso, como hasta las 11 de la noche, con núcleos de Montevideo que están con estas dificultades. Lo primero que generan los profesores es una profunda preocupación y yo diría que hasta situaciones de extrema angustia, porque lo que estamos visualizando es que estamos al borde de que ocurra algún tipo de tragedia dentro de un centro educativo o en el entorno del mismo. En el día de ayer hicimos algún planteo al CODICEN de la ANEP, que primero queríamos conocer los dispositivos que se están anunciando, porque lo que le planteábamos a la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, que ha mostrado preocupación pública por este tema y sensibilidad pública, es que esos dispositivos no estaban impactando en el territorio. Lo segundo que planteamos es esa mesa interinstitucional que se convocaría, qué característica tendría. Lo tercero que planteamos es que para nosotros, luego que el Estado y sus instituciones se reúnan, que el CODICEN llegue a determinados acuerdos, hay que convocar a otros actores sociales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, organizaciones barriales, por ejemplo, sindicatos, por ejemplo, PIT-CNT, por ejemplo, todo lo que sea el trabajo de la universidad en extensión territorial, pero también, por ejemplo, a la Facultad de Psicología, a la Facultad de Ciencias Sociales. Hay que generar convenios, hay que tratar de desembarcar en los barrios, hay que tratar de ver dispositivos integrales que traten de que la presencia no sea tan solo tratar de, en declaraciones que yo las caracterizo como oportunistas, militarizar los barrios o que la única característica de abordaje hacia los adolescentes sea el tema de la represión. Está claro que si hay situaciones de delito hay que reprimir. Por ejemplo, no hay explicación para cómo se desmontó un mecanismo que funcionaba en los entornos liceales, que fue una buena experiencia, que queda algo residual en algunos liceos, por ejemplo el Liceo 52, Liceo 67 de la Comunidad Educativa Segura. Ese mecanismo que agarraba nobles policías y tenían una formación propia para el trabajo en el entorno de los liceos había dado excelentes resultados, y ese dispositivo que podría de alguna manera no impactar dentro de los centros educativos, porque el abordaje en los centros educativos tiene que ser pedagógico, pero sí situaciones de prevención en los entornos se desmontó prácticamente. Entonces, creemos que, nosotros se lo dijimos ayer a Virginia Cáceres, que después que las instituciones del Estado, que nosotros no pretendemos sustituirlas de ninguna manera, se reúnan y elaboren propuestas, estaría bueno abrir la cancha y convocar a otros actores para que se pueda aportar desde todos los lugares y desde todas las miradas y desde todas las experiencias para poder, de alguna manera, comenzar un trabajo que no se va a resolver inmediatamente, no hay solución mágica, acá hay un problema estructural, ¿tá? de pobreza estructural, de violencia estructural, que hay que manejarlo, pero hay que sacarlo de los discursos del oportunismo y hay que impactar rápidamente también adentro de los centros educativos. Bueno, habrá que hacer acuerdos inmediatos con Facultad de Psicología y de Ciencias Sociales para tener trabajadores sociales y psicólogos a disposición, porque, por ejemplo, se presupuestaron cargos, pero los psicólogos no los quieren tomar por los bajos salarios. Si mal no recuerdo, eran 60 cargos de psicólogos que se habían presupuestado. ¿Eso en qué está? No sabemos la cantidad exacta que se tomaron. No se tomaron todos los cargos porque hay un problema, vuelvo a decir, de realidad laboral. O sea, con el bajo salario que se percibe y la cantidad de trabajo que se tiene, pero además esos psicólogos se van a tener que superponer en varios liceos, ¿tá? Pero la realidad que te dicen los psicólogos que están adentro es que vos tenés que hacer una primera intervención, pero después vos tendrías que lograr conectar con redes para armar un dispositivo que
proteja esa situación y la aborde fuera del centro educativo. Y esas redes no están. Entonces, y por eso los psicólogos no quieren tomar los casos. Y yo creo que están las dos variables, ¿no? O sea, hay una situación de extrema vulnerabilidad para tu trabajo y también que vos no puedas hacer bien tu trabajo es un cuestionamiento, y hay un tema salarial. Yo creo que están los dos. Hay un tema profesional, porque las condiciones en las cuales vos vas a trabajar, sabes que la posibilidad que vos tenés de impactar es menor. Entonces eso hace que de alguna manera se retraiga un poco la posibilidad de que los psicólogos tomen. La respuesta de las autoridades ante estos planteos, que se va con propuestas concretas, ¿cómo es? Mirá, nosotros creemos que se nos va a contestar en las próximas horas. En general, yo rescato de la reunión que hubo escucha y hubo horas de trabajo. Y se comprometió a darnos respuestas por escrito en los próximos días. ¿El CODICEN o Cáceres? El CODICEN. El CODICEN de la ANEP como organismo colegiado bajo la presidencia de Virginia Cáceres. Eso nos parece. Vamos a ver qué respuestas vienen y qué dispositivos impactan. Lo que estamos diciendo en el tema violencia es franco favor hacemos si cerramos y circunscribimos la solución a una medida o a un elemento. Nosotros creemos que hay que abrir la cancha, hay que trabajar en forma multidimensional y ver cómo hacemos un primer abordaje para un primer impacto que trate de mitigar estas situaciones de violencia extrema que hay, que también hacen la salud mental, también la situación del suicidio adolescente, claro. Todas las situaciones de salud mental están arriba de la mesa. Mandase, yo quería preguntar, usted dijo que estuvieron hasta las 11 de la noche recopilando información de las distintas filiales. Casos de esta naturaleza de violencia vinculada a los centros educativos en los liceos, ¿está sobre todo focalizada en las zonas de contexto crítico de Montevideo o abarca toda la ciudad? Y le pregunto de paso si también tienen reportes del interior del país. Reportes del interior del país tenemos algunos. Yo me animaría a decir que hay situaciones que están más arraigadas en las zonas periféricas de Montevideo y el área metropolitana, pero tampoco quiero caer en esa trampa que las situaciones de violencia se suscriben a determinados sectores de la sociedad. Nosotros creo que vivimos en una sociedad extremadamente violenta, no solo en esa expresión de violencia, sino en una sociedad que generó espacios de desigualdad estructurales enormes y eso va arraigando violencia. Lo que nosotros tenemos ahora es que hay un panorama más generalizado. El Liceo 12 no se ubica en una zona periférica de Montevideo, el Liceo 20 tampoco. O sea, es una cuestión que lo que vemos como extrema preocupación es que se va de alguna manera masificando y bueno, creemos que hay que hacer un abordaje urgente que involucra a toda la sociedad. O sea, ahora, ¿es algo que se viene arrastrando de estos últimos años, periodo, no sé, pospandemia? ¿O viene de años anteriores, gestiones y administraciones anteriores? Yo creo que es un problema estructural que se agravó en el último tiempo, producto de una serie de factores que ustedes narran acá todos los días, ¿no? El vínculo con el microtráfico en determinados barrios está claro. ¿Cuál es el vínculo con el microtráfico? Pero es que hay toda una situación en determinados contextos donde bueno, hay un acceso al consumo muy grande y muy permeable a las familias y a los adolescentes. Me parece que hay que trabajar muchísimo desde ahí. Sin embargo, se habla de récord de cierre de bocas de venta de droga. Sí, yo no quiero entrar en esa polémica porque no me voy a poner a discutir con un mecanismo que me parece sumamente perverso, que es tratar de transitar todo por los números de bocas de pasta base que cierro. El problema es que hay una situación extendida de consumo muy preocupante, de violencia, de vínculo de familias enteras que sobreviven gracias a eso, donde tampoco en este país se pone en jaque el gran narcotráfico, que es lo que tendría que preocuparnos a todas y a todos, ¿no? Lo otro también, pero si yo pongo el ojo solo en un lugar, está complicado. Y es los relatos que uno escucha. Yo no quiero entrar en esa polémica porque no soy un especialista tampoco en eso. Pero de alguna manera el informe que publicaba hace no muchos días el INED, que hablaba de un alto consumo de sustancias y de drogas, tiene necesariamente que ver con esto. Pero tiene que ver con una cantidad de situaciones que abordan también la salud mental, el tema de las depresiones, el tema de la soledad. O sea, una cantidad de situaciones que hay que abordar, porque, por ejemplo, si vos tenés un estudiante que pasa la mayoría del día solo porque su padre tiene que trabajar en dos trabajos y no tiene prácticamente un vínculo con su familia, como, por ejemplo, tuve yo en mi proceso de educación, que llegaba a mi casa, estaba mi madre, me orientaba en las tareas, me preguntaba cómo me fue. O sea, hay una serie de elementos que pero yo creo que lo que hay que salir es del oportunismo. ¿Y los profesores pueden hacer un seguimiento de esos casos particulares, Mandacén? Los profesores hacen...
hacen cuestiones que a mí me molesta mucho cuando se habla del compromiso docente en general. Los docentes hacen mucho más de lo que podrían hacer y están saturados. Yo creo que una de las grandes cuestiones de la transformación educativa es que burocratizó el trabajo docente. Los docentes pasan todo el día sentados en computadoras, rellenando estadísticas, no tienen tiempo para preparar sus clases, para pensar sus clases. Hay que tener todo un aparato burocrático de pasar estadísticas, planillas, planificaciones que no hacen al quehacer en el aula. Y además de eso tienen que atender una cantidad de impactos de situaciones que son de la sociedad y que lógicamente permean a los centros educativos que realmente angustian. Ante estos dos elementos que usted menciona, y duelen mucho, ¿no? ¿Bajó el nivel de que se puede trabajar en las clases entre la situación social y las demandas administrativas que usted menciona? Yo creo que hay muchos estudiantes que no pueden seguir el proceso de estar dentro de un centro educativo, no porque haya bajado el nivel. A ver, el INED es muy claro. Esta transformación educativa generó una desregulación atroz en el régimen de pasaje de grado. Abro paréntesis. No quiero decir que no se deba discutir la evaluación y cómo hacerla. Creo que debemos ir a una discusión de fondo sobre la evaluación, la repetición, cómo evaluar los aprendizajes. Está perfecto. Eran observaciones que venían de hace años, Sí, ¿no? sí, pero además que es una discusión válida pedagógicamente. Ahora, no es yo desregulo el pasaje de grado para que me den los números. Después digo que los procesos de educación hay que medirlo a 4 o 5 años y después yo escucho jerarcas de la educación, saco a Virginia Cáceres, que no lo ha hecho aún, pero gente que ahora es precandidata a decir, ya tenemos mejores resultados. No tenés mejores resultados. Tenés mejor tránsito por el sistema educativo, pero tenés deterioro en los aprendizajes, lo dice el INED, no lo dice Emiliano Mandazzi. Entonces, lo que hay es un deterioro en las condiciones globales en las cuales se procesan los procesos que son muy complejos de aprendizaje, que además no son solo individuales, porque la construcción de conocimiento en un aula no es un hecho individual, es una construcción colectiva entre el docente que actúa y un grupo de estudiantes, porque el trabajo no es solo individualizado, hay que individualizar situaciones dentro del aula, sin duda, pero la construcción es colectiva. Mandasen, usted recién creo que hacía clara referencia a Robert Silva, presidente del CODICEN, cuando hablaba precandidato a la presidencia y resultados educativos. Le consulto, con Virginia Cáceres al frente de la institución, ¿se ha modificado el diálogo, el vínculo, el relacionamiento, la forma de escuchar a los docentes? Yo creo que Virginia Cáceres lo que ha logrado es tratar de generar, como no tiene aspiraciones político-partidarias en este momento, ha logrado instalar un discurso donde no se coloca en ese lugar y trata por lo menos de no generar mayor rispidez y trata de no instalar discursos que no los puede sostener. Me parece que eso es una virtud. Menos es más a veces. ¿Pero sienten que hay una escucha distinta? No, pero a ver... ¿Una recepción? Pero desde yo otro no, lugar? pero el problema acá es que se confunde. Yo no tengo ningún problema personal con Robert Silva, tengo un problema ideológico No, yo no político. hablé, yo hablé simplemente si hay reclamos y propuestas de los docentes, si se toman o no. Creo que es muy temprano para evaluar, pero yo lo que rescato es que hay una preocupación y que no hay un intento de protagonismo constante con declaraciones altisonantes que lo que hacen es, en vez de descomprimir situaciones, tensarlas aún más. Ese elogio en este momento, en esta etapa de su gestión, que no es fácil agarrar ese buque a esta altura del campeonato en pleno ciclo electoral, hay que tener mucho coraje, lo rescato también. Me parece que ha tenido un desempeño que se puede decir que es de escucha, es de diálogo. Vamos a esperar, esta es la primera negociación grande que tenemos con ella, con documentación que llevamos, con algunos planteos. Ella suscribió algunos, dijo que iban a evaluar, nosotros permitimos que el organismo colegiado, porque nosotros destacamos que lo que permanece como colegiado hay que respetar sus tiempos. Ahí hay un organismo que se debe reunir después de la propuesta que trasladamos y trasladarnos una contrapropuesta o aceptar algunas propuestas nuestras y otras rechazarlas para que nosotros podamos evaluar el proceso de negociación. Concretamente con este tema de la violencia, ¿qué propuesta acercaron? Lo pregunto pensando que hay quienes acusan muchas veces a los profesores sindicalizados de poner el palo en la rueda, de todo generar una discusión y no llegar nunca a ninguna conclusión. ¿Qué haría desde FERAPES para abordar esta situación que usted mencionaba? Falta de redes afuera para que los profesionales trabajen y hacer el aporte desde el sistema educativo para el bienestar de los chiquilines que concurren a aprender y a crecer, teniendo en cuenta que obviamente
no se le puede pedir milagros al sistema educativo, ¿no? Es un actor más. Nosotros nunca, primer punto, nosotros nunca instalamos que el sistema educativo era una política social más. Eso sí lo hizo en su discurso constantemente el expresidente del CODICEN. La educación no es una política social más, la educación es una política de Estado, que tiene que estar rodeada por diferentes políticas sociales que permitan que este proceso dentro de los centros educativos se desarrolle de la mejor manera. Las propuestas fueron las mismas que le acercamos a Robert Silva hace uno o 2 años, cuando se dio toda una ola de violencia, con situaciones acá en el Liceo 5, con una situación en el Liceo Bauzá, que es: generemos acuerdos con sectores que pueden impactar rápidamente. Por ejemplo, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Psicología. Adentro de los liceos, trabajando, seguimiento, intervenciones. Trabajemos en el territorio con las redes que haya y tratar de construir rápidamente redes de impacto en el territorio. Trabajemos la forma... ¿Pero eso tendría un resultado en el corto plazo? Yo creo que si vos lográs en algunos liceos que están más complicados rápidamente inyectar, no me gusta el término, pero recursos humanos que permitan un abordaje específico de determinadas cosas, vos podés lograr dentro de los centros educativos un impacto inmediato. Porque eso permitiría el abordaje más sistematizado de algunas situaciones que se generalizan. Después tendrías que empezar a ver en los barrios qué redes te van quedando y vincularlas a los dispositivos que tenga el Estado. Acceso a la salud, tenés un grave problema de acceso a la alimentación que también tendrías que abordar rápidamente, ver qué mecanismos, trabajar con ollas populares vinculadas al Estado. En vez de criminalizar las ollas, tratar de ver qué dispositivos hay y cómo abordás el problema y cómo potenciás eso. Tendría que ser un trabajo que tendría que ser de integralidad y de que todo el mundo se comprometa a no hacer de esto su botín de guerra electoral en un ciclo de estas características. Mandasen, ¿qué pasa para abordar otras temáticas también que me imagino estuvieron presentes en la reunión de ayer? Las cuestiones edilicias, la inversión en educación. Y le quiero consultar particularmente por una resolución del 19 de abril del año pasado que se firmó por parte del presidente en aquel entonces, Robert Silva, y también Virginia Cáceres, como otra de las autoridades jerarcas del CODICEN. Una resolución por casi 3 millones de pesos para publicidad de la transformación educativa. ¿Entienden que era pertinente ese gasto teniendo en cuenta, bueno, el déficit que hay a nivel edilicio, lo que vimos con las lluvias intensas? ¿Qué información tienen ustedes como sindicato que han podido recabar? Mira, nosotros justamente acá, lejos de lo que se dice, somos muy serios en nuestros planteos y cuando venimos a los medios y cuando decimos públicamente algunas cosas, tenemos documentación. Yo acá tengo 2 informes de 2 liceos de Maldonado, Pan de Azúcar y Piriápolis. Los 2, los dejo para que los tengan, los 2 están en situaciones sumamente comprometidas. Técnicos prevencionistas, no es Emiliano que entró a un liceo y al pispiar vio esto. La situación de la planta de edilicia en la NEP está sumamente comprometida. Sumamente comprometida. Nosotros siempre riesgo de colapso en algunos lugares. De los alumnos, Liceo de Pan de Azúcar, el laboratorio de química se hunde, las mesadas se están partiendo, hay inclinación en el piso que no permite que los estudiantes trabajen. Está acá, no lo dice Emiliano Mandaza, lo dice un técnico prevencionista. Situación Piriápolis 1, digo estos 2 liceos porque son los últimos que visitamos hace pocos días. Se cae la mampostería, el liceo está en un deterioro brutal, además es un liceo que se fue montando liceo sobre liceo, porque hay contenedores que están a 2 cuadras de la costa con el salitre, están todos oxidados. Pero lo que vos decías, yo creo que la FENAPES planteó la situación de para qué se está usando la NEP hace meses. ¿No? Cuando Robert Silva dice, sí, yo tomé la decisión de ir a hacer campaña electoral y ser precandidato porque volver atrás sería una tragedia. Se usaron fondos de la NEP para promover una campaña político-partidaria. Eso está arriba de la mesa, es indiscutible. Y esos 3 millones de pesos se tendrían que usar, pero además... Eso era para, en teoría, por lo que dice la resolución, para informar a la población acerca de lo que representaba la transformación educativa que se iba a empezar a implementar. Si yo tengo que informar tanto a la población es porque la transformación educativa no hizo carne. Yo he escuchado algunas entrevistas sobre la participación de los docentes en la transformación educativa. Cuando se dice que los docentes se participaron, lo que se convocó fue el ejército de reserva pequeño, vinculado a determinado aparato de Robert Silva para consolidar esto. Los espacios democráticos de participación docente no la hubo, las ATD le dieron la espalda y hay que salir del mito de que los sindicatos no plantean propuestas. La FENAPES hace más de 20 años que plantea las tutorías.
Ahora te dicen que las tutorías marchan, las tutorías ahora son por proyecto. Nosotros siempre planteamos que tenían que ser por asignatura y hacer un relevamiento de las asignaturas más sensibles, donde había mayor rezago de aprendizaje y ahí potenciarlas. No nos pueden decir a nosotros lo de la propuesta. La extensión del tiempo pedagógico, por ejemplo, con estructuras liceales que permitan un estudiante que va de mañana, tiene una alimentación acorde, tiene un espacio lúdico de descanso y luego va a talleres de formación integral. Lo venimos planteando hace años. Bueno, o sea que hay aspectos de la transformación que comparten. No, pero yo no comparto, pero el montaje de la extensión del tiempo pedagógico por la extensión del tiempo pedagógico, no. ¿Qué le ponemos adentro? ¿Cuál es el contenido de esa extensión del tiempo pedagógico? Yo el contenido que se pone en algunos mecanismos que se impulsaron en esta transformación, que además, por ejemplo, cambiar el cartel de un liceo no es cambiar la pedagogía o hacer una revolución o que estamos todos bien. Entonces, ¿qué contenido se le pone a esa extensión de tiempo pedagógico? Discutámoslo en profundidad, porque el problema radica ahí. ¿Yo tengo que tener algunos estudiantes más horas? Sí, pero ¿para qué? Esa es la pregunta central. Para potenciar, porque además hay otra cosa. Ahora se está utilizando por parte de algunos actores que la FENAPES está en contra del mundo del trabajo. No, disparate. El papel con letra no muerde. Hay una diferencia sustancial en el marco pedagógico de lo que es el mercado y el mundo del trabajo. La FENAPES no está contra el mundo del trabajo. Una cosa es subsumir la educación a los avatares constantes del mercado y otra cosa es discutir una educación integral que vincule el proceso de formación integral al mundo del trabajo. Entonces no tergiversen y no coopten marcos conceptuales que no son de ustedes. Ustedes están vinculando la educación a los avatares del mercado, no al mundo del trabajo. Y ese debate lo damos en cualquier lugar. O sea, no saben ni conceptualmente lo que dicen porque no lo pueden fundamentar. A ese punto hemos llegado, lamentablemente, con una educación que tiene una tradición pedagógica histórica. Fuimos a buscar enlatados de la OCDE para armar una transformación educativa cuando tenemos pedagogos que tienen absoluta vigencia, intelectuales de fuste que nos podrían dar insumos para armar una transformación educativa acorde a un modelo de país y no importar cuestiones que después terminan no germinando en absolutamente nada. Bien, Manda, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Como siempre quedan más temas para conversar. Agradecerles mucho y, por último, ayer hicimos un planteo muy sensible para cientos y cientos de docentes, que es el tema de concursos, que aflige la posibilidad de la estabilidad laboral de miles de compañeras y compañeros y estamos esperando respuestas a la brevedad para corregir algunos elementos especialmente sensibles en esa materia. Bien. Y muchas gracias por el espacio, como siempre.